Buenos días a todas y todos. Gracias por acudir a esta segunda sesión del módulo en el que vamos a revisar dos medios de impugnación. El primero ya lo mencionamos ayer, es el recurso de revisión. Hoy revisaremos el recurso de apelación. Ayer quedó pendiente un ejercicio, entonces podemos comenzar con ese ejercicio sencillo que consiste en que ustedes plantearían un caso en el que una persona o un partido político impugnan un acto concreto de uno de los órganos descentralizados del Instituto Nacional Electoral y tendrían que ubicar qué acto es, qué órgano lo dictó, en qué momento lo dictó, quién impugna, las razones por las que impugna. Y parte del ejercicio consiste en decir, o ustedes afirmar, si procede contra ese acto el recurso de revisión y qué órgano sería el competente para conocer a partir del órgano que dictó el acto. Las demás personas tendrán que decir si están de acuerdo en el sentido de que el recurso sea procedente o no, y en un segundo lugar, en el sentido de que el órgano que ustedes dicen que sería competente para conocer del recurso, si lo sería o no. También dijimos que existía la posibilidad de una falsa bandera, es decir, que de manera intencional ustedes colocaran un dato que fuera incorrecto con la finalidad de que sus compañeras y compañeros en esa revisión crítica que hicieran pudieran detectar el error, digamos, en el planteamiento. Entonces, si alguien comparte por favor su planteamiento para que los demás lo revisemos y podamos opinar si estamos de acuerdo o no con lo que plantean. Adelante, por favor. ¿Me comparte su nombre, por favor, para que sea más personal? Sí, buenos días, Eduardo Muñiz, servidor. Bueno, pues voy a decir las partes. Sí. Trae su respectiva banderita, creo yo. Perdón, el acto impugnado es el acuerdo del Consejo Local en el estado de Chihuahua, que es mi tierra, por el que se designó a las consejerías y consejeros electorales distritales para el proceso electoral 2021. En particular, la designación de la consejería propietaria del Distrito 07, del INE, ¿verdad? La autoridad responsable es el Consejo Local del INE en el estado de Chihuahua. El impugnante es el Partido Revolucionario Institucional. El momento es la etapa de la jornada electoral. La forma, pues bueno, fue por escrito y se hicieron constar los datos que refiere la ley de medios, el 8, firma, actor, etcétera. La oportunidad se presentó entre los 4 días siguientes a la emisión del acto impugnado. Sobre la legitimación, el recurrente pues es un partido político nacional con registro vigente. Sobre la personería, el recurrente pues actúa como representante del PRI, en este caso, ante el Consejo Local responsable. Sobre los fundamentos, se habla de los requisitos de forma y procedencia previstos en el 8, en el 9 y en el 35 de la Ley de Medios. Sobre el órgano que debe conocer, pues es el Consejo General del INE, conforme al 44, inciso Y de la LEGIPE y el 36 de la Ley de Medios. Las razones de la impugnación fue la falta de fundamentación y motivación del acuerdo impugnado, así como indebida valoración, pues no se encuentra justificado, no se valoró adecuadamente la preparación, experiencia y resultado de las evaluaciones de los aspirantes. Y en la resolución, el Consejo General del INE resolvió que el recurso
de revisión en el sentido de confirmar el acuerdo del Consejo Local, toda vez que los agravios se calificaron por un lado infundados y por otro inoperantes. Ese sería el caso, maestro. ¿Es procedente? Es decir, que fue correcto que admitieran y tramitaran el recurso. Sí, yo creo que sí, porque bueno, el Consejo Local es el jerárquicamente inferior del Consejo General y se está actuando dentro de un proceso electoral. Por lo tanto, en términos del 36, pues sí le corresponde al Consejo General como superior jerárquico, bueno, del Consejo Local. Y pues bueno, por esa razón sí considero que debe resolver el Consejo General y considero que sí es correcto que se deba admitir por esa vía como recurso de revisión y que al ser un partido político pues sí está dentro de los sujetos legitimados, ¿verdad?, para interponer. Adelante, por favor, compañero. Pregunta de la circunstancia del impugnado. ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, bueno, como es un acuerdo donde el Consejo Local designa a consejeros y consejeras electorales de los distritos de esa entidad, el recurrente pues impugna una parte especial de ese acuerdo, que es la designación de una consejería que es de un determinado distrito, en este caso el distrito 07, y lo que se dice es que no estuvo debidamente fundado y motivado, pues, y así mismo que hubo que no se valoró adecuadamente los perfiles de los integrantes y pues bueno, se dice que había otros integrantes más adecuados para ellos. Entonces ese es el motivo de la inconformidad, ¿no? Yo tengo otra pregunta para precisar y centrar el caso. ¿En qué momento exactamente se dictó el acuerdo? ¿Perdón? ¿En qué momento exactamente se dictó? Bueno, yo puse que en la etapa de la jornada electoral. ¿El día de la jornada electoral? Sí, así es. Ese es dato importante, ahorita vamos a ver por qué. ¿Ustedes coinciden con la opinión del compañero en el sentido de que el recurso de revisión es procedente? En principio, las dos razones que da van de acuerdo con lo que platicamos ayer. Gracias. Porque este recurso tiene como finalidad, dijimos y lo descubrimos prácticamente, ser un medio de autocorrección del Instituto Nacional Electoral a través de sus diferentes órganos, en forma jerárquica, digamos. ¿Por qué? Pero además de la forma jerárquica, la naturaleza del órgano que dicta el acto. Entonces, si el acto lo dicta una junta, debe conocer otra junta en orden jerárquico. Si el acto lo dicta un consejo, debe conocer otro consejo en orden jerárquico. También se hicieron distinciones importantes en cuanto al momento en que se dicta el acto, que puede ser cuando no hay proceso electoral entre uno y otro, el lapso que transcurre entre un proceso y otro, o durante el proceso electoral en la etapa de preparación, o en el proceso electoral pero en la etapa de resultados. La duda aquí, bueno, primero quisiera escuchar si todos están o coinciden todos en que ese recurso, así como está planteado, en ese caso es procedente o fue procedente, y si fue correcto que conociera y resolviera el Consejo General. Adelante, por favor. Precisamente en esto último que comenta del momento en el que se llevó a cabo el acto, tengo la duda de los supuestos de si fue en jornada electoral y, bueno, como fue en jornada, y sí entran en estos últimos dos supuestos de excepción, porque la generalidad es que sea previo a la jornada, el acto impugnado. Entonces ahí tengo yo la duda de qué entendemos, o sea, en dónde entra este supuesto que comenta el compañero, lo que se está impugnando. Tengo ahí esa duda. Sí, vean cómo se va afinando. Bueno, ¿alguien más?
el análisis ya va centrado donde debe ser, que es qué órgano lo dictó, en qué momento lo dictó, qué tipo de acto es, qué ordenó. ¿Fue una designación de consejeros, dijo? ¿Consejeros distritales? Distritales, muy bien. Y aparece aquí una norma que nos dice que todos los recursos de revisión que se interpongan 5 días antes de la jornada electoral, por eso es importante el momento, 5 días antes de la jornada electoral, ya tendrán que ser enviados a la sala competente para que sean resueltos junto con los juicios de inconformidad. Entonces aquí es un punto bastante fino, porque si la norma dice que los recursos de revisión que se interpongan 5 días antes de la jornada electoral, y es un problema de interpretación, alguien de manera extensiva podría pensar, pues si son 5 días antes, con mayor razón si se interpone el mismo día de la jornada electoral. Entonces tendríamos que buscar cuál fue la razón del legislador para decir que los medios de impugnación, los recursos de revisión que se interpongan 5 días antes de la jornada electoral sean remitidos para ser resueltos junto con los juicios de inconformidad, pero además exige que se expresen razones de conexidad. Esta parte no es sencilla, porque lo primero que tendríamos que decir es que la ley no está diciendo que por la necesidad de resolverlos junto con los juicios de inconformidad pierda la naturaleza que tiene de recurso de revisión. Lo que cambia es qué órgano va a resolver y por qué tiene que resolver al mismo tiempo ese recurso de revisión con el juicio de inconformidad respectivo. ¿Y por qué exige la conexidad? Eso nos obliga a pensar entonces qué es lo que se impugna en el juicio de inconformidad. El juicio de inconformidad está diseñado para impugnar resultados consignados en las actas de cómputo. Y esos resultados se pueden impugnar por razones de simple error aritmético, pero también se pueden introducir cuestiones de nulidad, argumentos de nulidad, desde nulidad de un voto, nulidad de votación en casilla, o nulidad de una elección. Y aquí viene el punto fino. Para que ese recurso de revisión que se interpuso 5 días antes o el día de la jornada electoral se tenga que remitir para que sea resuelto al mismo tiempo que el juicio de inconformidad o los juicios de inconformidad, debe tener conexidad, debe tener alguna relación, en este caso con la naturaleza del juicio de inconformidad, que son resultados. Regresamos al ejemplo. Esta decisión, este acuerdo que se está impugnando, en principio creo que todos coincidiríamos que no tiene una relación con los resultados, sino con la integración y el funcionamiento de órganos. Eso lo deja fuera de esta hipótesis. Entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el recurso de revisión? A mí me parece que entonces queda en el numeral 2 del artículo 35 que revisamos ayer, y que dice que procede la revisión durante el proceso electoral en la etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones. Bueno, también es complejo situarlo ahí porque no estamos en la etapa de resultados, es la jornada. Entonces está como en una etapa intermedia. Y creo yo que un caso así, qué bueno que lo planteo así, porque es un caso no sencillo, obliga a tomar una decisión, a ubicarlo en alguna de las dos, aunque no reúna todos los elementos para ser ubicado en alguna de las dos. Ahí tendría que ponderarse si es importante que se resuelva al mismo tiempo que el juicio de inconformidad, en el sentido de que habría temas conexos. Yo pienso que no habría temas conexos. En segundo lugar, si la pretensión es que se integraran bien los órganos
pero ya el día de la jornada electoral, ¿qué relevancia puede tener que estén bien integrados los órganos? Ahí yo encuentro que sí hay una relevancia importante. ¿Cuál es? Que esos órganos son los que se van a encargar de los cómputos, los consejos distritales. Y si se está discutiendo su integración, entendería yo que es de vital importancia o de superior importancia resolverlo. Pero vean cómo un solo ejemplo obliga a revisar todas las aristas de un caso y genera esa complejidad. Pero lo más importante, la pretensión de completitud del sistema, que es no hay un solo acto que no deba ser revisado y no hay una sola controversia que no deba ser resuelta, y además resuelta de manera oportuna. Entonces, digo, a reserva de revisarlo más, el ejemplo concreto, qué bueno que sea un caso que parecía sencillo, se hizo complejo. Los primeros elementos sí parecían claros, sin problema, porque siguió el criterio de jerarquía y siguió el criterio de naturaleza del órgano que dictó el acto, pero donde se empieza a complicar es por el momento en que fue dictado el acto y luego estas otras reglas, ¿no?, que hay que revisar. Adelante, por favor. Un poco para entender los alcances de este tipo de recursos. ¿Cuál sería la valoración de quien interpone, en este caso, este recurso, de cuestionar el nombramiento de una autoridad, sabiendo que va a llevar unos días y que en la perspectiva de estos instrumentos son los derechos? Me acuerdo que en algún momento se ha dicho que no se viole. ¿Cuál es el alcance de a transitar por este recurso, sabiendo que va a haber un periodo de sentencia? ¿Qué es lo que se puede restituir si agarramos esta vía, ¿no? Y en qué está pensando el representante del partido político que va a lograr con eso por esta vía? No sé. Sí, vean cómo cada pregunta y cada comentario, al menos yo lo veo así, deja ver otra vez cómo el sistema tiene la pretensión de ser completo. Y en algún momento, cuando los ejemplos se hacen mucho más complicados, alguien puede decir, parece que aquí no es completo el sistema. Pues alguien lo debe completar. ¿Cómo? A través de la interpretación. Y eso nos regresa a la idea de que el sistema sí es completo porque permite su completitud donde probablemente no la tenga, desde la perspectiva legislativa. Pero se complementan las funciones, la legislativa y la jurisdiccional. Ahora, en cuanto al planteamiento, me parece que tendrían que conocerse los motivos de inconformidad, los motivos de agravio, pero una característica es que no se puede prejuzgar sobre ellos, es decir, hay que analizarlos y hay que resolverlos. Hay un solo caso en el que se puede desechar una demanda a pesar de los agravios, porque de manera clara, de manera indudable, se advierte que ese medio de impugnación es inviable, no va a lograr objetivo alguno. Es una causa de improcedencia o una causa de desechamiento. Pero es excepcional, porque hay que dejar bien claro que aunque se tramite el medio, se resuelva, no va a lograr algún objetivo jurídico de utilidad, e incluso esa causa de improcedencia o de sobreseimiento o de desechamiento, pues está muy relacionada con otras causas mucho más claras, como por ejemplo cuando se habla de actos consumados de manera irreparable. Obviamente un acto consumado de manera irreparable, la impugnación que se haga de él pues es inviable, no va a lograr nada, porque el acto ya se consumó, no se puede restituir nada.
pero bueno, va como en grados, ¿no? Ahora, aquí yo pensaría también en una cuestión hipotética, que sí es muy importante la integración de los consejos. Si alguien plantea, por ejemplo, que no se cumplen los requisitos de ley, que a su vez buscan que los consejos se integren con personas que no tengan afinidad o relación cercana con los partidos políticos. Seguramente si revisamos los requisitos para integrar consejos, habrá algunos que establezcan, por ejemplo, requisitos negativos de no haber sido dirigente de partido, no haber sido candidato de un partido en tal lapso, etcétera, ¿no? Regularmente esas características tienen los requisitos negativos. Y vaya que eso sería importante pensando en las funciones que cumplen los consejos distritales, entre otras los cómputos de la votación. Por eso me parece que de entrada no se podría descartar por falta de mérito. En cuanto a los plazos, no hay manera de exigir que se resolvieran de manera más breve o que no se respetaran los plazos y se apresurara la decisión. Pero digo, ya en un plano de ejercicio jurisdiccional es obvio que una de las revisiones que se hacen es en cuanto a la urgencia, ¿no? Y a la utilidad de resolver mucho más rápido algún medio sin limitar los plazos, sin vulnerar los plazos a los que tienen derecho las partes. Por ejemplo, el plazo para impugnar o los plazos para cuestiones probatorias cuando existe esa posibilidad amplia, digamos, de aportar pruebas. Idealmente, este asunto, si la impugnación se hace el día de la jornada electoral y los cómputos se hacen a media semana siguiente de la jornada electoral, pues tendría que estar resuelto prácticamente de inmediato, pero no, recordemos que no hay una única instancia, hay varias instancias posibles. Y aquí, otra vez, como el sistema pretende ser completo, entran en juego o se activan mecanismos creados precisamente para atender a situaciones extraordinarias. ¿Cuál es ese mecanismo? Es el llamado per saltum, que implica que no se exigirá en ese caso que se agoten las instancias previas y puede llegar o puede plantearse de manera inmediata en el último escalón posible de la impugnación para que exista esa posibilidad de que la resolución que se dicte, si es favorable, pueda ser restitutoria. Y entonces aquí, en mi opinión, operaría ese principio necesariamente, no habría argumento para negar el conocimiento mediante el salto de la instancia con la finalidad de que se resolviera a tiempo y con la finalidad de que la materia que se intenta proteger, la materia jurídica, no se perdiera, no cayera en ese peligro de extinción de la materia jurídica que protegen los medios de impugnación. Y me da gusto que esta materia procesal, que en principio parece árida y no muy atractiva, ya cuando vamos a los ejemplos concretos y sobre todo los ejemplos creados a partir de la participación de ustedes, pues vean como un pequeño ejemplo ya dio margen a dudas, a comentarios, a planteamientos. La idea no es que aquí se resuelva todo, pero sí ver, porque pueden ser problemas que ameriten una segunda reflexión, una segunda revisión de toda la normativa, pero vean cómo un solo caso, un solo planteamiento lanza las ideas hacia diferentes ángulos y hay que analizarlas desde esos diferentes ángulos. Vamos a tomar otro ejemplo, por favor, y con eso cerraríamos la parte del ejercicio para pasar a la siguiente etapa de los temas que estamos viendo, con la idea de que, como es un sistema de medios de impugnación, están entrelazados entre ellos. El diseño es muy lógico. Un recurso
se engarza con el siguiente. Vamos a ver cómo este recurso de revisión, lo que se resuelve en él, se engarza de inmediato con el recurso de apelación. Pero por favor, si alguien tiene un ejercicio para compartir, lo hacemos, y si no, pues ya pasamos a la siguiente etapa de la plática. ¿Alguien tendría alguna hipótesis? Yo voy a compartir una, y nada más les pido atención porque también puede tener alguna complejidad como el ejemplo que planteó el compañero. El acto impugnado lo dicta un consejo distrital en una entidad federativa, obviamente. El acto impugnado es un oficio del presidente del consejo distrital que determina que como uno de sus consejeros, consejo distrital, uno de sus consejeros no acudió a las sesiones que tienen que ver con el cómputo de la votación, pues obviamente llamaron al suplente y le comunican, entró en funciones el suplente. Ese es el acto impugnado, y el acto impugnado se da en la etapa de resultados, lo dicta un consejo distrital. El consejero que fue removido, el consejero distrital que fue removido, presenta su recurso de revocación y el presidente del consejo local envía el recurso a la Junta General Ejecutiva. La Junta General Ejecutiva conoce el recurso y lo resuelve. ¿Encuentran ustedes alguna inconsistencia en ese procedimiento? Recurso de revocación, de revisión. Revisión, sí, revocación. Perdón por el lapsus. Revisión, sí. ¿Hay alguna inconsistencia ahí en el tema de órgano que dicta, momento en que dicta el acto, recurso que se interpone? ¿Resolvió consejo de la Junta Local? El consejo local dictó el acto. El consejo distrital emite acto. A ver, regresamos. Consejo distrital emite un acto. Bien. Interponen un recurso, pero ese recurso se envía a la Junta General Ejecutiva para que conozca y resuelva. ¿En dónde está? Si hay inconsistencia, ¿dónde está la inconsistencia? Es que si fue el consejo distrital, debió haber sido el consejo local, ¿no? Quien resolviera, no la Junta General Ejecutiva, que es el último. Pues, por dos razones. Una, por la naturaleza del órgano. Si el acto lo dictó un consejo, debe conocer otro consejo. Y la segunda, por la jerarquía. Si lo dictó un consejo distrital, debe conocer el consejo local. Pero digo, ya ahora es sencillo detectar la inconsistencia de manera inmediata. Vamos a pasar a la siguiente parte del ejercicio y vamos a ver cómo el recurso de apelación se entrelaza con el recurso de revisión y cuáles son las relaciones entre ambos. Profesor, yo tendría un comentario con respecto a una posible hipótesis de una circunstancia que pudiera suceder. Sí, por adelante. ejemplo, el día de la jornada en la Sierra de Puebla no se puede instalar una casilla. Se buscan todas las formas que establece el COFIPE, inclusive la última que me llama la atención, que es decisión de los partidos políticos designar a los funcionarios públicos, a los funcionarios. Sí.
Entonces lo que veo más complejo aún, pero no se instala la casilla. El responsable en este caso sería la Junta Electoral de poder tener que la obligación de instalarla. No se instala. Pero entonces es la elección, llámese, no sé, gobernador o, por ejemplo, una magnitud más grande de gobernador, la elección. Por X partido impugna esa casilla porque fue la que podía haber marcado la decisión para que pudiera ganar. Entonces sería a la autoridad estatal, porque Primero, sería la responsable. No, Ese es por un lado. Sí. Otro comentario que a mí me ha llamado siempre la atención en la dirección es el hecho de la credencial del elector, que se pierde o se la roban, lo que suceda, y no hay posibilidad de votar. Entonces, por una cuestión administrativa de INE, que marca los tiempos de reposición, etcétera, no se puede, a excepción del tribunal, que se recurra al tribunal y ya se despide la respectiva constancia, pero este es tiempo. Y entonces, hasta que se emita el tribunal, igual ya no puede proceder a la votación. O sea, tendría esos comentarios. Muchas gracias. Gracias, sí, claro, y además vemos cómo la realidad presenta situaciones que a veces superan a la imaginación, ¿no? En el primer caso, el tema de que una casilla no se instaló, obviamente que la obligación de instalar la casilla es de las autoridades electorales en el ámbito de sus competencias, ¿no? Pero aquí lo que se estaría impugnando es la omisión de instalar una casilla, no un acto positivo, sino una omisión. Y en segundo plano, lo que yo pensaría es sobre la reparabilidad del acto. Parece que es un acto irreparable desde la perspectiva de que se instalara o no. En esa perspectiva es irreparable, pero no significa que no se pueda plantear como una irregularidad que trascendió al resultado de la elección. Y entonces ahí ya se vuelve materia del juicio de inconformidad en la parte relativa a la validez de la elección. Ahí no se va a impugnar ni el resultado que se obtuvo en la casilla, porque no hubo instalación de casilla y no hubo un resultado, pero sí quizá un planteamiento en el sentido de, históricamente yo como partido político en esa casilla he obtenido una votación muy alta. Y seguramente en esta elección, si se hubiera instalado, habría obtenido una votación muy, muy alta, lo cual se habría reflejado en el resultado de la elección, porque fue aparte una elección cerrada. Pensemos en una elección de Diputación Federal. Fue una elección en la que la diferencia entre el primero y segundo lugar de las diputaciones de mayoría relativa es mínima. Pensemos en unos cuantos votos de distancia, o menos de un punto porcentual. Ese planteamiento está interesante porque entonces obliga a examinar desde la perspectiva de la validez de las elecciones en un medio diferente, que sería el de inconformidad, si esa deficiencia, si esa falta de instalación de la casilla, primero a quién es imputable, ¿no? Pero el hecho está, no se instaló la casilla. El hecho negativo, pues no se instaló la casilla. ¿Cuál es el efecto? La regularidad es que se instalen las casillas, y si no se logra instalar ya hay un problema y ya hay una irregularidad cuyo efecto tiene que medirse o cuando menos revisarse. No digo que necesariamente se tenga que resolver así, pero parece que el argumento no es completamente aventurado si se apoya en resultados históricos de esa casilla. Y si el partido dice, en esa casilla yo estadísticamente las últimas 5 o 6 elecciones he ganado cuando menos con diferencia de 100 votos, por decir una cifra. Entonces habría que revisar la estadística y si ese argumento es válido y si se puede plantear en hipótesis cuántos votos habría obtenido y cuántos votos habría obtenido el otro partido, etcétera, o los otros partidos, o las coaliciones, o las candidaturas independientes. El problema de ese caso me parece que
pues se va acercando mucho más a temas de suponer lo que habría pasado. Y lo importante aquí sería, mientras más datos objetivos haya para sostener la idea de que se habrían obtenido más votos en esa casilla, podría inclinarse a que le dieran la razón, ¿no? Y decir, pues mira, sí, esta situación te afectó de manera trascendente. Es complejo, no digo que necesariamente se pudiera resolver así, pero tendría que resolverse sobre la base de afectación a principios. ¿Por qué? Porque si se resuelve sobre la base de afectación a reglas, entonces tendría que ser el 20% de las casillas se anuló, por lo tanto, la ley dice que si el 20% de las casillas se anula, debes anular la elección. El 20% de las casillas no se instaló, la ley dice que si no se instala el 20% debes anular, ahí está una causa clara de anulación, sin problema, ¿no? Porque basta con demostrar los porcentajes de casillas anuladas o de casillas no instaladas. Pero aquí, como es una sola casilla, no habría forma de decir el 20% de las casillas que se debían instalar no se instalaron. Entonces hay que pasar a otro tipo de argumento que es más complicado, que le den la razón. Tendría que decir la falta de instalación de una casilla en donde yo históricamente obtengo muchos votos afecta los principios de la elección. Entre otros, se me ocurre así de inmediato el principio del derecho a ejercer el voto. Se privó a los ciudadanos de esa casilla a ejercer el voto. Se privó a mi partido de la posibilidad de conocer la voluntad de la ciudadanía en esa casilla. Y así se puede ir subiendo, ¿no? Y decir, afectó también el principio democrático, afectó el principio de legalidad, porque las autoridades no cumplieron su obligación de instalar la casilla, su obligación que está en la ley. Y bueno, no sé la verdad qué futuro tendría un argumento así, pero no carecería al menos de base seria, no sería frívolo y no carecería de una base seria para un análisis. Pero sí, vaya que los ejemplos pueden ser muy variados y muy interesantes. Ayer intenté presentar un pequeño diagrama. ¿Sí se escucha? Y bueno, no se pudo porque había brillo y estaba muy lejos el muro donde intenté poner el diagrama. Hoy lo voy a repetir con la finalidad de recalcar que todos los recursos están relacionados entre sí y en algún punto nos obligan a revisar si efectivamente ese es el recurso que procede o es otro. Pero lo que importa es que siempre debe haber un recurso. Todos los actos deben ser revisables. Lo que importa es que siempre debe haber una resolución al recurso planteado. No hay manera de que un órgano que esté obligado o que sea competente para conocer de un recurso no resuelva. Y bueno, entonces la célula más pequeñita es el recurso de revisión, con las características que ya dijimos, ¿no? Pero vean cómo se va expandiendo. Primero vamos a revisar el fenómeno de lo más pequeño a lo más grande y luego al revés, solo para ver cómo es la interacción de principios, reglas, normas. El recurso de revisión, un medio, pensamos nosotros, no lo dice la ley, un medio de autocorrección del Instituto Nacional Electoral a través de sus órganos de manera jerárquica, y todo eso que estoy diciendo, si lo revisamos a detalle, tiene un sentido. ¿Por qué una junta local debe ser competente para conocer de las impugnaciones contra actos de una junta distrital? Porque ¿quién mejor va a conocer las funciones que desarrolla una junta distrital que una junta local? Porque la junta local es única en una entidad federativa y las juntas distritales son varias dependiendo del número de distritos que haya, pero las funciones, la experiencia en las funciones, el bagaje
conocimiento de las funciones, obviamente lo va a tener en mayor grado la junta local frente a las juntas distritales. Y lo mismo para los consejos. ¿Por qué no conoce un órgano jurisdiccional de inmediato? Porque el órgano jurisdiccional tiene ese bagaje, ese conocimiento, esa acumulación de experiencia y conocimiento en resolver controversias en términos generales, pero no tiene ese bagaje, conocimiento y experiencia en las funciones electorales específicas. Lo que conoce el órgano jurisdiccional es la ley y la aplicación de la ley y los criterios, y lo refracta hacia temas de principios constitucionales y todo lo demás, pero la función material, el desarrollo de la función material, lo conoce quien la ejerce, son las juntas, los consejos, y por eso, esa es la lógica del recurso de revisión. Ahora, no es un único recurso, son varios recursos. Está la revisión, la apelación, que es la que vamos a ver hoy, el juicio de inconformidad, la reconsideración, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales y el otro recurso de revisión, pero que se distingue porque se escribe como REP, porque es para impugnar decisiones en materia sancionadora. Casi todos los recursos tienen que ver con elecciones federales, solamente elecciones federales. Pero hay un recurso que cumple con el principio de que todos los actos de todas las autoridades electorales, no solo las locales, deben ser revisables. El que cubre eso es el juicio de revisión constitucional electoral, que sale, digamos, de las elecciones federales y lo que va a conocer son decisiones de tribunales locales que a su vez resolvieron cuestiones, por ejemplo, porque el modelo es muy similar en los ámbitos locales, que a su vez resolvieron cuestiones, por ejemplo, de recursos resueltos por órganos de los organismos locales electorales. Pero bueno, regresamos al tema federal. Ya vimos el primer salto de una célula muy pequeñita a un ámbito más grande donde está inmerso, que es el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Pero este sistema de medios de impugnación en materia electoral está inmerso en un sistema más grande, que es el sistema electoral, definido por la Constitución, ¿no? Dentro de ese sistema electoral, los rasgos más importantes, uno, que reconoce la división de poderes, legislativo, ejecutivo, jurisdiccional, pero que además define que la titularidad del poder ejecutivo y el poder jurisdiccional, y el poder legislativo se designan por elección. Pero además define que la elección debe ser periódica, libre, secreta, directa, mediante voto libre, directo. Además, dentro de esos grandes rasgos, nos dice que los partidos políticos son entidades de interés público que reciben financiamiento y acceso a los medios de comunicación, tienen derecho, y que quien regula ese financiamiento administra y también administra de manera exclusiva el acceso a los medios de comunicación en materia electoral es un instituto autónomo que tiene, entre otras funciones, esas que ya dije, pero otras mucho más amplias, que es organizar las elecciones, pero también mantener la regularidad de otros elementos que son necesarios para organizar las elecciones. Por ejemplo, la cartografía electoral, la geografía electoral, el padrón electoral, que es el documento base a partir del cual se ejerce el derecho electoral por excelencia, que es el derecho a votar. Y también existe un órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, un órgano especializado que debe conocer de las controversias que surjan por los actos que dicte este órgano para organizar las elecciones o fuera de los procesos electorales. Este órgano, con sus órganos a su vez, es decir, porque ya vimos que hay órganos del INE que pueden dictar actos, de hecho los dictan todos, pero hay órganos del INE que pueden conocer del recurso de revisión contra los actos que dictaron otros órganos, los órganos descentralizados. Y entonces el tribunal conocerá de los actos
de las resoluciones que dicten en el recurso de apelación, pero también conocerá de otros actos que dicten, no solamente de resoluciones dictadas en recursos de revisión, sino otros actos. Lo vamos a ver con más amplitud en el recurso de apelación. Otro rasgo de los muchos que son del sistema electoral, en donde está inmerso el sistema de medios de impugnación y en donde queda el recurso de revisión, son las facultades. El INE tiene facultades de fiscalización y también tiene facultades de sanción en un procedimiento que se llama procedimiento ordinario sancionador. El tribunal tiene facultades de sanción también a través de la sala especializada. El INE tiene facultades de investigación en ese procedimiento sancionador con la unidad técnica del contencioso electoral y la comisión en donde está inserta esa unidad técnica del contencioso electoral. Vean cómo son muchos rasgos para un mismo sistema, muchos rasgos. Y esto que parecía sencillo, pues está inserto en un universo mucho más amplio. Aquí tenemos el sistema de gobierno. ¿Por qué necesitamos elecciones? Pues porque estamos en una república federal, representativa, laica, que implica que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son representativos de las personas en general, tienen que ser designados mediante elecciones libres, secretas, directas. Es un universo muy amplio. Para que eso sea posible, pues tiene que haber una serie de procedimientos, de actos, de facultades, de autoridades que desarrollan esos actos, que culminan con una elección. Por eso, este sistema de gobierno abarca al sistema electoral necesario para organizar las elecciones, pero no solamente eso, sino mantener vigentes todos los elementos necesarios para que esta organización de elecciones periódicas sea posible. Dentro de eso están los medios de impugnación y dentro de los medios de impugnación está un medio de impugnación, que es el que llevamos mencionado hasta ahora, que es la revisión. Todo esto está cubierto por un sistema constitucional. La Constitución define la forma de ser de nuestro Estado con todos los rasgos que ya conocemos. Es un Estado federal, hay poderes federales, hay poderes locales, hay órganos que están definidos desde la Constitución. También se define la manera como se distribuyen las facultades de las autoridades federales, se dejan a salvo las autoridades estatales. Bueno, es complejísimo. Lo único que quiero decir es que esto abarca todo lo demás, todo lo que vimos de lo más pequeño a lo más grande, ahora es al revés. Y más afuera, pues tenemos el sistema jurídico internacional en los países que reconocen el Estado de Derecho y que aplican el Estado de Derecho, del cual pueden surgir obligaciones para el Estado mexicano que junto con la Constitución forman el régimen jurídico al que queda sujeto todo lo demás. Y ya vimos que en la Constitución hay normas, hay reglas, pero también hay principios explícitos y principios implícitos. Y esos principios van a estar presentes todo el tiempo, desde la fundación del sistema, el desarrollo del sistema, la creación de nuestro sistema de gobierno, de nuestro sistema electoral, de nuestras autoridades electorales, de los procedimientos que desarrollan esas autoridades electorales, de los actos que dictan esas autoridades electorales, de los recursos a través de los cuales se pueden reclamar esos actos de las autoridades electorales y de las particularidades de un solo recurso, de las exigencias procesales de un solo recurso, desde el plazo, la legitimación, el tipo de acto, la autoridad que lo dicta, el momento en que lo dicta y la posibilidad de impugnarlo. Entonces ahora ya vimos el efecto inverso, ¿no? Cómo este sistema que es tan grande impacta en esta parte más pequeñita que es la que estamos ahora revisando. De ahí la importancia
de tratar de ver un poco más allá de lo que dice la letra de la ley, porque atrás de un solo artículo, atrás de una sola norma que pueda tener 3 renglones, se puede ir descubriendo todo el sistema, qué principio está rigiendo, qué principio debe estar presente aquí, con qué otro principio puede interactuar, qué problema puede presentar desde la interpretación de la letra de la ley y luego su aplicación. El objetivo final en materia electoral, desde luego, es garantizar que se den las elecciones de estos cargos en forma periódica, en forma pacífica, en forma ordenada, que garanticen esa convivencia bien pacífica y ordenada pues, de todas las personas. Y se vigilan 2 tipos de regularidad: la regularidad normativa, a través de todo este sistema de medios de impugnación, se puede o se debe garantizar 2 tipos de regularidad: la regularidad normativa y la regularidad constitucional. En un recurso tenemos oportunidad de revisar, a partir de los planteamientos, si la autoridad que dictó el acto es o no competente para dictar el acto. Regularidad normativa: si la autoridad dictó el acto conforme con una norma aplicable al caso, o si la autoridad dejó de aplicar una norma aplicable al caso. No estoy hablando del tema de inaplicar una norma, sino omitió aplicar una norma aplicable al caso. O la autoridad aplicó una norma aplicable al caso, pero la interpretó mal. O la autoridad, hasta ahí nos quedamos en regularidad normativa. Y pasamos a la regularidad constitucional. La autoridad dictó una norma aplicable al caso y la interpretó conforme a su texto y a su alcance y todo lo demás, pero el problema es que la norma es contraria a la Constitución. Y entonces ya se sube a una escala mayor, donde lo que se va a revisar es la regularidad constitucional, ya no del acto, sino de la norma aplicada al acto. Y eso permite que se depure toda la actuación de todas las autoridades que intervienen en el fenómeno electoral. Ya no estoy hablando de la elección, sino el fenómeno electoral, que es permanente. La actividad de todas estas autoridades, sobre todo los órganos del Instituto Nacional Electoral, se da todo el año, todos los días del año están haciendo alguna actividad, sus direcciones ejecutivas, sus órganos centrales, sus órganos descentralizados, todos los días del año están actuando, excepto aquellos órganos que no son permanentes y que solo se activan con el inicio del proceso electoral, o a veces en una etapa muy cercana al proceso, al inicio del proceso electoral, que abarca a su vez muchas etapas, como son la de preparación, definición interna de candidaturas, registro de candidaturas, jornada electoral, bueno, campañas obviamente, jornada electoral, resultados, impugnaciones, resolución, hasta la toma de protesta del cargo. Pero vean cómo este acto, que implica la participación de millones de personas, millones de ciudadanas y ciudadanos que ejercen su derecho a votar y que expresan su voluntad de quién quieren que los gobierne, y que se define a partir de la mayoría de votos. No conozco una elección que haya sido que todos voten por la misma candidatura, y me parece que incluso hay una regla de que si en una casilla todos los votos son para el mismo partido, es un motivo de anulación, me parece, pero habría que checar. Pero lo que importa aquí es que ese acto complejo en el que intervienen autoridades e interviene la ciudadanía, contada por millones de personas cuando son elecciones federales, sea un acto ordenado, sea un acto vigilable, sea un acto controlable, sea un acto corregible cuando tiene irregularidades,
y al final incluso pueda tener como posibilidad la anulación de ese acto tan complejo. En situaciones excepcionales, ya sabemos, ¿no? La nulidad puede abarcar un voto, puede abarcar la votación recibida en una casilla, puede abarcar la votación en un distrito, pero también puede abarcar toda la elección en el tema de las nulidades. Regresando al tema de los recursos que están inmersos en todo ese universo, vamos a ver cómo el recurso de revisión, lo que se resuelva en el recurso de revisión, con las características que ya dijimos, se engarza con el siguiente recurso, que es el recurso de apelación. Los órganos del INE resuelven los recursos de revisión que son de su competencia y por los principios que mencionamos antes, que todo acto debe ser revisable hasta un punto, por supuesto, porque no es una cadena interminable de recursos, pero lo que se resuelva en ese recurso de revisión debe ser revisable. Y aquí ya se sale del ámbito administrativo, ya no lo va a resolver ninguno de los órganos del Instituto Nacional Electoral, sino que pasa al ámbito jurisdiccional, para que el órgano especializado en materia electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia federal, ahora sí, conozca de los planteamientos de la persona o el partido político que considere que el recurso de revisión se resolvió de manera incorrecta. Y digo, hay una variedad de posibilidades ahí. Puede plantearse en el recurso de apelación cuestiones, por ejemplo, de que el órgano que dictó el acto carecía de competencia para dictar. Cuestiones relativas, otra vez, a la aplicación de la ley. Aplicó una ley que no era aplicable al caso. El caso más claro, por ejemplo, aplicó una ley derogada. O aplicó una ley que es de otra materia o de otro momento del procedimiento electoral. O la segunda posibilidad, omitió aplicar una norma que era aplicable al caso y por lo tanto resolvió mal. Otra, aplicó una ley aplicable pero la interpretó mal. Y la última, aplicó una ley aplicable, la interpretó como correspondía, pero esa ley es contraria a la Constitución. Y eso se plantea en el recurso de apelación. La hipótesis más sencilla de la procedencia del recurso de apelación es: procede la apelación para impugnar las resoluciones dictadas en el recurso de revisión, pero no es la única. También procede la apelación para impugnar sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral. Y regresamos al comentario en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral tiene facultades de fiscalización, pero también tiene facultades sancionatorias derivadas de esa facultad de fiscalización. Antes que eso, el mismo Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de esas facultades de fiscalización, puede tomar decisiones, el Consejo General puede tomar decisiones, y como las decisiones del Consejo General no son impugnables a través de revisión, ahí aplica la regla de que el recurso de apelación es procedente por exclusión, es decir, aquellos actos que no sean impugnables por revisión deben ser impugnables por apelación. Y claro, también por la naturaleza del órgano, porque la ley nos dijo que la revisión procede contra actos de los órganos descentralizados del Instituto Nacional Electoral, y pues sus órganos centrales quedan exentos de ello, pero no quedan exentos de la posibilidad de que sus actos se revisen. Entonces ya vemos cómo se amplía el campo de la posibilidad del recurso de apelación. El más claro, procede contra resoluciones dictadas en el recurso de revisión. El siguiente procede contra la imposición de sanciones. ¿Quién conoce
Si el acto es dictado por el Consejo General, conoce la Sala Superior, también por un tema de jerarquía y de orden, ¿no? Si la resolución dictada en el recurso de revisión es de uno de sus consejos locales, por ejemplo, o de las juntas locales, que son las que conocerían de actos de juntas distritales o consejos distritales, el recurso de revisión, y la resolución que dicten, entonces ahí la competencia tendría que ir a la sala regional que corresponda a la circunscripción plurinominal en donde se ubique ese órgano descentralizado del Instituto Nacional Electoral. Y aquí regresamos al comentario de la división o la fragmentación para poder manejar fenómenos tan amplios, ¿no? Como este. Es una idea genial dividir el territorio en distritos electorales, porque para efectos de organizar elecciones, para efectos de realizar todos los trámites necesarios para que todas las personas ejerzan su voto, para efectos de impugnaciones, resolución de impugnaciones, revisión de esas impugnaciones, esa división territorial permite un manejo mucho más sencillo, ordenado y posible, ¿no? Porque no es la sala superior, por ejemplo, pues no es un solo órgano jurisdiccional que resuelva todo, sino que tiene 5 salas regionales que corresponden a su vez a 5 circunscripciones plurinominales, en donde a su vez actúan autoridades electorales de órganos descentralizados de un órgano monumental, digamos, en cuanto a tamaño, que es el Instituto Nacional Electoral. Eso permite un orden, una mayor posibilidad de atender todo esto que estamos mencionando, todo este fenómeno. Algo bien interesante del recurso de apelación es que también se refiere a etapas, se refiere a actos dictados entre 2 procesos electorales, o a la etapa de preparación del proceso electoral, o a la etapa de resultados y declaración de validez. Otra cosa interesante es que establece esta posibilidad de recurso de apelación por exclusión, ¿no? Lo que no se pueda impugnar a través de revisión, se puede impugnar a través de apelación. Entonces hay como un descarte ahí, ¿no? Primero hay que ver si procede revisión y si no, pues entonces procede apelación. Las reglas comunes que ya estudiaron en algún otro momento nos dicen que, por ejemplo, en el tema de los plazos, si la ley no señala un plazo específico, todos los recursos tendrán como plazo 4 días. 4 días para impugnar. Y ahí viene un pequeño problemita también de interpretación. Bueno, en principio la apelación entonces tendría 4 días para impugnar. ¿Y a partir de cuándo vamos a contar los días para impugnar? La ley de medios nos dice que es a partir de que se conozca el acto o a partir de que se notifique el acto. Es curioso porque otras normativas procesales hablan a partir de que surta efectos la notificación del acto. Entonces, esto representa un problema porque no todas las notificaciones surten efectos el mismo día. Y me parece más afortunada la fórmula de decir que los plazos empiezan al día siguiente de que surta efectos la notificación del acto, porque eso es más benéfico para el justiciable. Esta ley no dice eso, pero se ha entendido así. Es decir, lo primero que se revisa es cómo se notificó el acto, por qué medio, y según también las reglas procesales, cuándo surte efectos esa notificación. Y el plazo se empieza a contar a partir del siguiente en el que surtió efectos la notificación. Se deja abierta la posibilidad, como en otra normativa procesal, de que sea a partir del conocimiento del acto impugnado. ¿Por qué puede ser eso? Bueno, porque, por ejemplo, hay sesiones de los consejos donde están presentes los partidos políticos o sus representantes.
y sin necesidad de un acto adicional de notificar lo que ocurrió en ese consejo, las decisiones que se tomaron en esa sesión ordinaria o extraordinaria, por el solo hecho de estar presentes ahí opera la notificación automática que se dice, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ahí se toma el criterio de conocimiento del acto impugnado, momento de conocimiento del acto impugnado, no necesariamente momento de notificación por un acto adicional del acto impugnado. Pero hay demandas también, sí, nada más cierro el comentario, hay demandas también donde el propio impugnante dice, tal día me enteré a través de este medio, no necesariamente a través de una notificación, y bueno, pues ahí es muy raro, ¿no?, que el propio demandante acepte, tal día me enteré, y que aparte pudiera ser extemporánea su impugnación. Pero bueno, adelante, por favor. Gracias, maestro. Buenos días, compañeros. Maestro, me surge aquí una duda. En esa figura del amicus curiae, ¿sirve como una herramienta ante este medio de impugnación, que es el recurso de apelación? Apelación. Sí, la actitud que han asumido los órganos jurisdiccionales en general es darle acceso a la figura del amicus curiae, pero con ciertas condiciones. Porque ¿cuál es la naturaleza de este tipo de intervenciones en procedimientos jurisdiccionales? Regularmente están relacionados con temas, por ejemplo, de acciones afirmativas en favor de las mujeres o en favor de las personas indígenas o en favor de las personas discapacitadas, y se entiende que son organizaciones no gubernamentales que conocen el tema, que lo han estudiado, que actúan en beneficio de esos intereses de ciertos grupos, y que consideran que tienen algo que aportar al órgano jurisdiccional sin tomar partido y sin romper el equilibrio procesal. Es casi como si se pensara que tienen una aportación teórica que hacer, ¿no?, necesariamente, un elemento que puede servir al órgano jurisdiccional para normar su criterio. Lo que plantea el amicus curiae no obliga de ninguna manera al órgano jurisdiccional, solamente le da más elementos para resolver. Es una perspectiva teórica, en mi opinión, ¿no?, del problema. Y yo creo que sería raro, ¿no?, pero si se cumpliera esa idea de que el amicus curiae acude con la finalidad de dar elementos para que la resolución que se dicte no afecte a un grupo determinado, mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, etcétera. En un recurso de revisión, ¿cómo lo situaríamos? A lo mejor pensando que quien lo interpone es una persona en esa condición y que los argumentos que se dan son útiles para normar un criterio, para tener más información de cuál es la situación. Pensemos en una persona discapacitada, por ejemplo, que aspiraba a formar parte de uno de los órganos del Instituto Nacional Electoral y que alega haber sido o no haber sido considerada, pero por razones de discriminación. Entonces, la información que aporte este tipo de organizaciones pues seguramente será rica en materia teórica, ¿no?, porque lo que plantean regularmente son antecedentes de resoluciones dictadas por cortes internacionales o son estudios serios por expertos, y todo eso obviamente que tiene su utilidad, ¿no? Pues yo creo que no. De entrada, ningún recurso de manera previa podría decirse que estaría exento de la actividad del amicus curiae. Dependiendo quién fuera el demandante, pensaría yo, o la demandante. Bueno, regreso entonces al tema. Muy sencillo parece decir, pues la apelación se debe interponer en 4 días, ¿no?
Y eso genera ya una idea de, como la ley no dice cuál es el plazo para la apelación, pues le aplico el plazo general, 4 días. Ya dije el problemilla de definir a partir de cuándo empieza a correr, ¿no? Pero también en beneficio del justiciable es a partir del día siguiente de que surta efectos la notificación del acto impugnado. Pero aquí es importante que las personas que interpongan recursos de apelación tomen en cuenta que hay algunas hipótesis del recurso de apelación que se deben interponer en 3 días, no en 4, no en 4 como regularmente se hace. Por ejemplo, cuando hay actos muy específicos que se pueden impugnar, además de las decisiones que se tomen en los recursos de revisión, hay actos muy específicos que se pueden impugnar a través de la apelación. Por ejemplo, para impugnar el informe que rinda la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del Instituto, relativo a las observaciones hechas por los partidos políticos a las listas nominales de los electores, en términos del Código Federal. Otra vez, estas 4 líneas obligan a un examen muy amplio de cuáles son los actos que pueden dictar los diversos órganos del Instituto Nacional Electoral y en qué momento lo pueden dictar. Pues bien, el instituto está diseñado para que a partir de direcciones ejecutivas realicen ciertas funciones muy concretas. Una de las más importantes, en mi opinión, es la que tiene que ver con el Registro Federal de Electores, el padrón en general, que es un documento dinámico que cambia porque las personas llegan a cierta edad, a la mayoría de edad y tienen que ser inscritas, porque las personas fallecen y tienen que ser dadas de baja, porque las personas pueden recibir una sentencia que les prive de sus derechos electorales, político-electorales durante un tiempo determinado y entonces tienen que ser suspendidos en esos derechos, y también cuando termine la pena, digamos, entonces pueden reactivarse sus derechos. Entonces el padrón se está moviendo constantemente. No sé si han visto los tableros que a veces reflejan datos de las bolsas de valores, por ejemplo, que está cambiando así, todo el tiempo está cambiando. Es una cifra que nunca es, o sea, obviamente en lo que se toma registro se refleja en documentos y todo, pero si lo consideráramos en tiempo real, en una población de más de 120 millones de personas, ese dato está cambiando de manera constante. Entonces tiene que haber un órgano dedicado a esa vigilancia permanente todos los días del año, pero que además permite, cuando se trata de la integración de las listas nominales, que son los documentos útiles para que cuando alguien llegue a la casilla pueda votar. Si no está en esa lista no puede votar, y si no se identifica aparte como la persona que está en esa lista, se da la participación a los partidos políticos para que estén vigilando la actuación de ese órgano, que en este caso es la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. Ese órgano tiene, entre otras obligaciones, escuchar las opiniones de los partidos, las observaciones de los partidos, que tienen que ver, por ejemplo, con que algún registro que se mantiene vigente no debería ser porque la persona falleció o porque la persona está suspendida en sus derechos político-electorales, o viceversa. Un registro que debería estar no está. Son observaciones de los partidos políticos, pero ya en concreto a los listados nominales, que son el documento que servirá para identificar a la persona que acude a votar y entregarle o no las boletas para que vote. Ese informe es impugnable a través del recurso de apelación. ¿Por qué no sería a través del recurso de revisión? Bueno, la ley de alguna manera decidió que ese recurso solo fuera contra actos de los órganos descentralizados del Instituto Nacional Electoral, y las direcciones ejecutivas pues son órganos que pertenecen a la organización central del instituto, ¿no?
También tratábamos de encontrar la racionalidad de por qué cuando son órganos descentralizados se permite que el recurso lo conozca otro órgano del mismo instituto, y la encontrábamos en la especialidad del tema, ¿no? El bagaje, la experiencia, sobre todo en las actividades diarias de los órganos. Y hacia arriba, pues es también quizá lógico pensar que el consejo local, que es superior al consejo distrital y que realiza funciones similares, pues tiene la posibilidad mucho más amplia de detectar si hubo un error en la actuación, etcétera, ¿no? Pero este recurso pues es muy específico. En este caso, la apelación es muy específica contra el informe que rinda la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores a la Comisión Nacional de Vigilancia y al Consejo General del Instituto, relativo a las observaciones de los partidos políticos a las listas nominales. Bien, eso implica entonces que hay un proceso de revisión del padrón electoral, y hay un proceso de depuración, y hay un proceso también de definición de las listas electorales que tienen que estar aptas a tiempo para la elección. Seguramente hay un plazo muy específico en el que se hace un corte al padrón electoral y un plazo muy específico en el que ya están las listas nominales y no pueden modificarse. Me regreso un poco al ejemplo que ponía de que alguien llega y dice no tengo credencial o mi credencial caducó, ¿cómo voto? Todos esos problemas, a veces atribuibles a la persona que no renovó su credencial y a veces atribuibles a la autoridad que no entregó las credenciales a tiempo, se reflejan en esto, en la necesidad de que haya cortes hasta cierto momento para poder darle orden, ¿no? Porque si se dejara hasta el día de la jornada, por ejemplo, la posibilidad de actualización del padrón, generaría un desorden al momento de querer ejercer el voto, porque cómo actualizar documentos, cómo entregar listados en cada casilla. Si hablamos que en una elección presidencial pueden ser más de 150,000 casillas, bueno, pues eso ya lo hace como algo exponencial que obliga a ese tipo de reglas que dan orden, a ese tipo de cortes, a ese tipo de fechas máximas para los actos que realiza cada una de las autoridades, cada uno de los órganos del Instituto Electoral. Ya dijimos, la apelación también procede contra sanciones. ¿Y quién las impone? El Consejo General las aprueba, digamos, porque tiene también otros órganos que realizan el procedimiento previo, pero la sanción la aprueba o la impone el Consejo General. ¿Derivadas de qué? Derivadas de su facultad de fiscalización. La facultad de fiscalización puede llevar a actos que no culminan con sanciones, como son los dictámenes de gastos y que luego impactan en la posibilidad de validez de las elecciones, por ejemplo en el rebase de topes, pero también puede llevar a sanciones porque se vulneraron reglas y esa vulneración de reglas llevó a un procedimiento ordinario sancionador que culmina con una sanción que es impugnable mediante el recurso de apelación. Luego, este tema del caso muy específico de la apelación contra el informe que rinda la Dirección Ejecutiva del Registro de Electores, pues ya nos dice, ¿no? Se tiene que interponer ante el Consejo General y hay un requisito procesal interesante. Deben acreditar que hicieron valer observaciones y que esas observaciones no fueron tomadas en cuenta. Y si no se cumple, se puede desechar el recurso. Pero el desechamiento del recurso también es impugnable. Entonces, todo está cubierto o pretende estar cubierto. Luego, hay fenómenos que pueden ocurrir, que no ocurren siempre, pero pueden ocurrir, que un partido que tenga registro no obtenga el porcentaje de votos que se exige para que mantenga su registro como tal. Y si eso ocurre en una elección, lo que sigue es un procedimiento también debidamente reglado a través de muchas normas, procedimiento de liquidación del partido político que perdió su registro porque no alcanzó el porcentaje de votos. Todo está cubierto, todo está de manera específica previsto.
Hay un órgano técnico de fiscalización que se encarga de todo ese procedimiento de fiscalización, de liquidación, y que al final debe dictar una resolución. Y entonces esa resolución es impugnable por el recurso de apelación. Pero también los actos que integren ese procedimiento, y dice la ley, que causen una afectación sustantiva al promovente. Otro problema de interpretación. ¿Acaso hay afectaciones no sustantivas? O sustantiva se refiere a grado, pero bueno, problema de interpretación. Ya vimos entonces que también la apelación tiene posibilidades muy específicas para actos muy específicos. Otro caso específico de recurso de apelación distinto a los que ya dijimos, para impugnar el informe que rinde el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral a la Cámara solicitante del Congreso de la Unión relativo al resultado de la revisión del porcentaje de ciudadanos que hayan suscrito la iniciativa ciudadana, atendiendo lo señalado en el artículo 71, fracción cuarta de la Constitución, que se refiere a el derecho de proponer iniciativas de ley y que está reconocido, entre otras entidades, a los ciudadanos, pero con una condición, un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores. Aquí se entrelazan varias cosas. Una institución que abre la posibilidad, institución jurídica por supuesto, que abre la posibilidad de que la ciudadanía en un porcentaje determinado pueda proponer iniciativas de ley. Y exige la intervención de un órgano del Instituto Electoral porque es el que puede establecer si se cumple el porcentaje exigido por esta norma constitucional. Del listado nominal de electores habla aquí, pero pues yo pensaría que no es tanto el listado nominal de electores, sino el padrón de electores, ¿no? Entonces hay una también necesidad de precisar, no es lo mismo sacar un porcentaje de un listado nominal, porque regularmente los listados nominales están divididos ahí por distritos, y el padrón abarca todo, a menos que se piense en un listado nominal general, ¿no? Digamos, de personas en posibilidades de votar. Y aquí el plazo es de 3 días, pero regreso un poco al ejemplo. Se combina la participación de varias instituciones jurídicas y también instituciones en el sentido de órganos, ¿no? Porque la Cámara del Congreso de la Unión, alguna de ellas, puede pedir, dependiendo de dónde se plantee la iniciativa, eso ustedes lo sabrán mejor, puede pedir ese informe para ver si se cumple con ese requisito, porque si no se cumple, pues no prospera ningún trámite, ¿no?, de la iniciativa ciudadana. Y bueno, lo que se diga en ese informe es impugnable. ¿Por qué? Porque de lo que se diga en ese informe puede depender o no que se cumplan los requisitos para el ejercicio de un derecho tan importante, ¿no? Y aquí también se prende el foco ámbar porque son 3 días para impugnar, cuando regularmente en la apelación son 4 días. Ahora pasamos a la competencia. Se hace por el tipo de órgano que dicta el acto. Si son órganos centrales, regularmente es la sala superior. Si son órganos descentralizados, son las salas regionales de la circunscripción plurinominal, en donde está ubicado el órgano del Instituto Nacional Electoral que dicta el acto. Bueno, en términos generales, vemos cómo interactúan los recursos. En la célula más pequeña sirvió o pretendidamente debió servir para corregir esas irregularidades en ese momento. Si no fue suficiente, viene el recurso de apelación. Y ahí, bueno, si la sentencia la dicta la sala superior, pues ya no hay más, ¿no? Idealmente, los integrantes de los órganos cupulares, pues son idealmente
Son personas preparadas, son personas honestas, son personas intachables, son personas que resolverán conforme a derecho, pero aún así en ese mundo ideal, existe la posibilidad de que los criterios pues varíen, ¿no? Porque no hay criterios absolutos, y menos cuando la ley permite la interpretación, y más aún cuando la ley permite la argumentación. Es decir, la argumentación sirve para justificar una posición o la posición contraria, porque lo vemos, hay casos en donde existen votos particulares que con argumentos también fuertes llegan a la decisión contraria de la decisión a la que llegó la mayoría del órgano que resuelve, pero eso también está sometido a las reglas de que por eso los órganos colegiados están integrados por números impares para que nunca pueda haber empate, ¿no? Claro, si en algún momento, por alguna circunstancia extraordinaria, solo están presentes 4 personas del órgano colegiado o un número par del órgano colegiado, también hay una regla que establece el voto de calidad. Pero no es deseable porque pues ya se rompe la regla de la mayoría, porque una sola persona, que es el presidente del órgano colegiado, tiene 2 votos técnicamente. Pero el tema del sistema de medios de impugnación es que todo quede cubierto y que no quede ningún solo acto sin la posibilidad de ser revisado y que no quede ninguna controversia sin ser resuelta y que no quede ninguna decisión de una controversia sin la posibilidad también de ser impugnada, al menos que tenga 2 instancias. No se piensa en una sola instancia como una garantía suficiente. Pero bueno, si la sala resuelve la apelación, si la sala superior resuelve la apelación, hasta ahí, porque es órgano cupular. Pero si una sala regional resuelve un recurso de apelación, es impugnable a través del recurso de reconsideración. ¿Por qué? Porque la reconsideración está prevista para impugnar las resoluciones que se dictan en los juicios de inconformidad o en los demás medios de impugnación, pero con una condición, que se plantee un tema de inconstitucionalidad de la norma, y ahí se abren las hipótesis, porque la hipótesis original era que la sala regional inaplicara una norma que había sido aplicada al caso por considerarla contraria a la Constitución, pero ya se expandió, ya ahora es... si se plantearon argumentos de inconstitucionalidad y la sala regional no los estudió, eso abre el recurso de reconsideración. Incluso se habla de una inaplicación implícita, que es una hipótesis que a mí nunca me ha parecido correcta, porque lo que revisa la sala superior en reconsideración cuando hay planteamientos de constitucionalidad es si la sala regional, cuando inaplicó una norma, las razones que dio para inaplicarla son o no correctas. Pero si la inaplicación es implícita, pues no hay razones. ¿Dónde están las razones que vamos a revisar para ver si son o no correctas? Entonces digo, esa hipótesis de procedencia de la reconsideración por inaplicación implícita de normas que se consideren contrarias a la Constitución, pues para mí que no existe, porque tendría que haber un razonamiento para inaplicarla por ser contraria a la Constitución, y si es implícita no hay razonamiento. ¿Qué razonamiento se va a revisar si es correcto o incorrecto? Pero en fin, ahí está la procedencia, ¿no? Está la hipótesis de procedencia. Con esto me parece que podemos pasar a una breve etapa de comentarios, preguntas y respuestas y cerrar este módulo, por favor. Adelante. Sí, gracias. Sobre el supuesto en el que la apelación procede respecto del informe que rinda el secretario ejecutivo a la Cámara solicitante sobre el cumplimiento del punto 13 de ciudadanos que presentan una iniciativa ciudadana. Ahí me genera la duda respecto a presentación del recurso. Ordinariamente el recurso o los recursos se presentan ante la autoridad responsable, que es la que emitió el acto. En este caso,
el informe lo rinde el secretario ejecutivo, que es la autoridad que emite el acto. Se lo presenta a la Cámara y el presidente de la Cámara es quien notifica a los ciudadanos, que hasta ahorita yo no he sabido de representantes ciudadanos que interpongan la apelación sobre eso, pero la Cámara es la que notifica. Los representantes, ¿ante quién tienen que presentar el recurso de apelación? Porque, bueno, la autoridad responsable es el secretario ejecutivo, pero no es quien les notifique el acto, sino es la Cámara, que es otro órgano y es otro, pues, pertenece a otra instancia. ¿La Cámara notifica el contenido del informe o notifica la decisión a partir del contenido del informe? Según entiendo yo la ley, es que le notifica el contenido del informe, el informe propiamente que rinde el secretario ejecutivo, según es lo que... Sí, a mí me parece que hay que atender a la autoridad que dicta el acto que es objeto de impugnación. El acto que es objeto de impugnación es el informe. Entonces, la autoridad responsable sería el secretario ejecutivo y, en mi opinión, tendría que presentarse el recurso ante esa autoridad que dictó el acto. Porque la otra autoridad lo que hizo fue notificar el contenido del informe y no se está impugnando la notificación por sí misma, sino el informe. Pienso. Porque es muy distinto ya, digamos que si a partir del contenido del informe se toma una decisión y se dice no cumple el requisito, ya es un acto distinto, ¿no? Pensaría. Pues bueno, espero que no haya sido un tema árido, sino que haya despertado el interés sobre cómo un simple recurso o una simple norma tiene implicaciones que nos pueden llevar a explorar todo el sistema y tiene el reflejo de todo el sistema. Está ahí, entonces podemos ir del contenido mínimo de una norma, pero elevarnos hasta toda la amplitud de un sistema que, en mi opinión, es muy ordenado, muy completo, muy lógico, muy congruente y que se hace complejo cuando cada autoridad interpreta la norma que aplica y a veces se puede equivocar, o cuando cada órgano que revisa los recursos aplica mal una norma, la interpreta mal y a veces se puede equivocar, y máximo cuando se trata de órganos terminales que también se pueden equivocar. Pero la idea es que dentro de todo eso pues haya un sistema completo, coherente, congruente, que permita que los actos de todas las autoridades cumplan su objetivo. En el caso, el objetivo máximo es que la renovación de poderes del Poder Ejecutivo Federal y Legislativo Federal se dé de forma ordenada, de forma periódica, y que cumpla con todos los principios que rigen en materia electoral, que ya sabemos que estos cobran interés cuando hay inconformidad con el resultado de las elecciones. Eso por centrarnos en un solo momento, pero desde antes, inconformidad con la definición de candidaturas, inconformidad con las sanciones que se aplican durante todo el proceso electoral, inconformidad con los resultados, inconformidad con las decisiones que se toman respecto de los resultados, en fin, es una cuestión súper amplia, compleja, pero que tiene la pretensión de que con todas estas normas y con todas estas instituciones se resuelvan, al menos en un grado de satisfacción aceptable, esas controversias y se mantenga la convivencia pacífica entre las personas. Y pues de mi parte, adelante, por favor. Disculpe, ya ve que en diversas materias, como en la penal, donde se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, se ha ido caminando en esa dirección de homologar los procedimientos. En aras de una tutela judicial efectiva, vamos a ir caminando hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y en lo familiar. ¿Usted considera que en lo que es la tutela electoral, sería un camino que se podría explorar de que ya no hubiera los recursos locales y todo ello, sino que camináramos a una ley nacional de medios de impugnación que, bueno, como dice usted, sí está
ordenada y todo ello, pero sí hay cuestiones, bueno, al menos hemos escuchado opiniones de que sí merece una reingeniería por ahí todo el sistema de medios. ¿Usted qué opinión le merece del caminar hacia una ley nacional del sistema de medios de impugnación? Ya no digamos convertir las leyes generales, la LEGIPE y la de partidos políticos, digo, tenemos un instituto nacional, tenemos leyes generales que solo establecen las bases, no nacionales, pero me refiero únicamente al sistema de medios. Sí, digo, todo sistema es perfectible y depende de los objetivos que se persigan, ¿no? Y parece que el acceso a la justicia, la facilidad de impugnar y de obtener un resultado inmediato y de resolver la controversia de manera completa y de manera congruente, pues podrían justificar al menos el análisis del sistema actual, ¿no? Que sea bueno o malo, pues es más complejo decirlo ahora, pero es cierto, por ejemplo, y ya tiene unas implicaciones que rebasan por completo el tema electoral, pero es cierto, por ejemplo, que pues cada legislatura local en ejercicio de esa libertad de configuración legal diseñan sus propios procedimientos, sus propias instituciones, etcétera. En alguna medida, casi todas las legislaciones locales son una especie de, si no copia total, pero copia parcial de lo que está a nivel federal. ¿Y qué sentido tiene? Pero solo lo retomo como duda, que se repliquen los mecanismos y que en cada entidad federativa pues exista un órgano que organiza las elecciones y exista un órgano que conoce las impugnaciones, especializado, un tribunal especializado que conoce las impugnaciones de los actos que dictan esos órganos que organizan elecciones locales, y al mismo tiempo algunas de las funciones, como es el financiamiento, por ejemplo, pues no están en manos de los órganos locales, y varias cosas, ¿no?, que se dejan ya al órgano federal. La revisión de todo el sistema implica, desde una perspectiva a lo mejor demasiado objetiva, ver ventajas y desventajas, y desde una perspectiva más profunda, pues ver qué diseño garantiza mejor los derechos, ¿no?, los derechos de las personas, los derechos a participar en la vida política, a votar, a elegir a sus autoridades o a ser electos. Es complejo, porque la verdad es un universo, y creo que lo que sí aceptaría yo es que ningún sistema es perfecto, y pues todo sistema se puede revisar y puede haber planteamientos en pro y en contra, pero no puede haber una actitud de entrada de decir todo está bien, no necesita cambios y hasta ahí. Me parece que eso no es así. Me parece que es plausible que alguien plantee la necesidad de cambio y la demuestre y luego proceda, ¿no? Pero digo, son temas que rebasan y que implican la necesidad de que los expertos desde todos los ámbitos, desde el legislativo como ustedes, o desde el jurisdiccional, o desde materias diversas, aporten a esa discusión, creo. Muchas gracias a todos todos y todas por su asistencia. Permítame, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Luis Cabral, director académico. Mucho gusto. Ante todo, pues queremos hacerle un reconocimiento Gracias. de parte del senador doctor Ricardo Monreal, en el cual por estos días que estuvo con los temas de revisión, el recurso de revisión y el recurso de apelación. Entonces, pues creo que ha sido temas de suma importancia para lo que es el diplomado en Derecho Procesal Electoral. Muchas Entonces, pues les agradecería que le den un fuerte aplauso al doctor, por favor, y de parte de la maestra Cintia Murrieta.